Buenas compañeros. Bueno, en el vídeo de hoy os quiero explicar cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los que pimentamos tenemos pájaros con factor, sobre todo pájaros mosaicos, alas blancas y demás, que no pimentan desde nido, y las precauciones que tenemos que tener con ellos. Empezamos. Bueno, cosas que os quería explicar hoy que son muy importantes, sobre todo en lo que os digo, si tenemos poco espacio, como en mi caso y el de la mayoría de los criadores. No vamos a hacer, porque hay muchos criadores que tienen mucha jaula muy grande, mucho espacio, pero la mayoría tenemos siempre espacios muy reducidos para los pájaros, ¿vale? Lo ideal que es tener un sitio para cría y otro sitio de espacio para mudas, sobre todo los que tenemos factor rojo. Y esto, ¿por qué digo esto? Vamos a suponer que aquí estamos pimentando con rojo y estos no. Cualquier cosa o que manipulamos con el rojo puede afectar a los otros pájaros, que nos interesa que salgan lo más blancos posible, ¿vale? Si esto tenemos que intentar que salgan lo más blancos posible, estamos manipulando pasta con factor aquí y quieras que no, algún micrograno se puede ir a la comida y pueden comer algo de pigmento y lo pueden pasar a los pichones. Con esto los pájaros no saldrían tan blancos, ¿vale? Por eso la importancia de tener otro espacio para la muda o separado de la cría cuando criamos con factor, ¿vale? No es el caso, no se puede, pues tenemos que tener unas precauciones. Por ejemplo, en este caso estamos aquí, los que estamos destetando, los primeros los estoy metiendo aquí. Y estos están comiendo todavía comida sin pigmento. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué? Me queda uno solo porque es el único que me quedaba sin cola. Como veis, le arrancaron la cola. Y estoy esperando que le salga la cola. Cuando salga la cola, entonces irá a pigmentar, ¿vale? Tampoco un pájaro muy bueno, ya lo veis que no es muy blanco. Pero bueno, estamos esperando que salga la cola. Y cuando salga la cola, lo llevaremos a pigmentar. Aquí no. ¿Por qué lo dejo aquí arriba y no los pongo en otras de aquí abajo? Lo dejo aquí arriba por lo mismo que os digo. Si tenemos pigmento, y aquí supongamos que no, estos son de sobreaño, pero supongamos que aquí queremos que coman sin pigmento. Si aquí le ponemos pigmento, puede caer algún granulo o algo, le puede caer la comida de aquí y estos comerían pigmento y no nos interesa. Por eso siempre, por ejemplo, en este caso, si fueran mosaicos, igual. Los de arriba, los primeros que destetamos, y los que están pigmentando en las partes inferiores. También las partes inferiores tienen menos luz y se pican menos, ¿vale? Y se arrancan las plumas menos. Otra cosa importante que ya lo he enseñado más veces, pero mirad aquí, por ejemplo, para que veáis un ejemplo de lo que hace esto. Mirad. Tener los sitios oscuridad. ¿Yo para qué tengo la cortina esa? Porque claro, aquí tengo la luz, estos están con luz, que nos interesa luz para criar, y aquí no nos interesa luz. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una cortina. Mirad aquí la oscuridad que queda, mirad. No sé si se puede apreciar. Mirad. ¿Veis? Está el pájaro ahí. Ahora porque tengo aquí abierto, pero les da mucha oscuridad. Esta cortina yo la bajo hasta abajo. ¿Veis? Ellos tienen ahí para respirar y todo bien. ¿Lo veis la oscuridad que le da? ¿Veis? Está mucho más oscuro. Con eso conseguimos que los pájaros, por ejemplo, estos de aquí están todos pigmentando ya, ¿veis? Hay muchos ahí, ¿veis? Y tienen más oscuridad. ¿Que se pueden picar? Sí, se pueden picar, pero bueno, con eso siempre evitamos riesgos de, ya os digo, que tenga mucha luz y se puedan ir picando y arrancándose plumas, que no nos interesa. Otra cosa que os comenté, que los pájaros que tenía la otra voladera que estaba haciendo, os voy a enseñar la voladera para que veáis cómo ya tengo ahí, no sé, los ejemplares que hay ahí ya, y cómo están en semi-oscuridad, y cómo nos ayuda mucho a conservar el plumaje y que no se arranquen plumas, ¿eh? Mirad aquí, lo que os dije, veis, están ahí que casi ni se ve,
Pues eso es ideal para que los pájaros muden. ¿Veis? Aquí estoy poniendo los pájaros que veo yo, los de mejor calidad los estoy poniendo aquí para tener los menos posibles que pueda y se vayan manteniendo mejor, ¿vale? Y no se arranque pluma, lo que os comenté en otros vídeos anteriores, ¿vale? Otra cosa muy importante también ahora es la muda, en los destetes, en el tiempo que estamos ahora, que nos está lloviendo muchísimo. Aquí ahora mismo está lloviendo, no para, han dado 100 litros por metro cuadrado durante el día. Eso está lloviendo muchísimo. Los pájaros lo notan. ¿Y que notan mucho? La humedad. Aquí tenemos mucha humedad, llegamos al 100% de humedad. Estamos al lado de la playa. Cosa muy importante que, como veis, está encendido 24 horas. ¿Escucháis el ruido? El deshumidificador. Súper importante en esta época por la humedad que tenemos y nos sube mucha la humedad y los pájaros es que lo notan, sobre todo estos de aquí. Ahí, como veis, tengo este separado, está tocadillo, pero bueno, parece que ya está mejor. Estoy tratando y estos son muy delicados. Pues lo que os digo, que los pájaros con la humedad ahora sin alta y con el tiempo este que nos están haciendo, no me extraña que mucha gente le está pasando que está con la cría que no acaba de arrancar, no me extraña con este tiempo que está haciendo, ¿vale? Siempre pasa a veces que hay gente que le va bien, pero bueno, siempre la mayoría, hay mucha gente que le está pasando esto, ¿no? Que los pájaros no le acaban de arrancar, ¿vale? Yo por mi parte sí, los pájaros ahora, como veis, ya están saliendo todos para adelante. Este también. Por aquí van naciendo. Y por ahí tiene más, ¿veis? Van naciendo, aquí tienen que nacer. Aquí tienen huevos. Esta está poniendo. Este por ahí tiene también, ¿veis? Por ahí. Esta por aquí también tiene. Total. Menos alguna pareja que ahora está empezando ahora con el nido, que las he puesto nuevas, que por ejemplo está aquí. Mi mejor hembra se me murió ayer. La mejor hembra, la que me ha dado pájaros más buenos durante estos años, se me murió ayer. Pero bueno, cosas que pasan. Pues bueno, un vídeo sobre qué tenemos que hacer cuando destetamos y cómo administrar un poco el aviario. En este caso, en aviarios así que no tenemos mucho espacio, ¿sabes? Que no son tan grandes como los otros que tienen sitios apartados para la muda y demás. Espero que os sirva de ayuda. Si lo hacéis de otra manera o vosotros tenéis algún consejo, lo dejáis por abajo en los comentarios, así ayudamos a los demás. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.